Bueno, estamos en la etapa final del referéndum, ha sido una larga campaña que ha contado básicamente con el protagonismo popular, el protagonismo de la gente. Contra el poder de los medios hemos instalado la unidad popular, la unidad del pueblo organizado, la unidad de los trabajadores, de los cooperativistas, de los estudiantes, de organizaciones de medianos y pequeños productores, de productores pequeños, de pequeños y medianos comerciantes que sienten que de alguna manera derogar 135 artículos de la LUC se transforman en una herramienta de defensa de derechos, mucho más allá de lo que se está planteando sobre si es una elección de medio periodo o no. Si fuera una elección de medio periodo, como hemos dicho en más de una oportunidad, sería todo relativamente más fácil. El gobierno nos prometió no bajar los salarios y han bajado 2 años consecutivos. El gobierno nos prometió no bajar las jubilaciones y han bajado 2 años consecutivos. El gobierno nos prometió no ajustar los cinturones y los cinturones están recontraajustados. La suba de precios, aquella teoría de que había que tener cuidado con la canasta básica de alimentos y tener precios adecuados, aquellos informes de Laura Raffo terminan en una canasta inaccesible, absolutamente inaccesible. Cuando uno piensa que 30 huevos valen más de 300 pesos, está tomando nota de cuál es el problema de las personas. Cuando ve la carne picada a 400 pesos, está tomando el problema de las personas, el aceite a 120. Que hayan surgido proyectos del Poder Ejecutivo a 3 días del referéndum puede sonar oportunista, pero igual el Frente Amplio lo votó. Y lo votó convencido de que hay que construir un acuerdo de precios que baje los precios de más de 100 productos de la canasta. Y el gobierno debería tomar esto como bueno. Pero no se está discutiendo eso. Ojalá se estuviera discutiendo esto porque sería más fácil. Se está discutiendo que la educación, los maestros tengan voz, que en la educación secundaria los profesores y los profesores de UTU tengan voz, que no haya 2 estatutos, uno donde los maestros y profesores accedan por concurso, por aspiraciones, y otro por donde sea por el dedo del director, porque cuando falta transparencia todo se empieza a complejizar, porque estamos convencidos que hay que defender las herramientas de lucha de los trabajadores, porque eso fue lo que nos permitió a los trabajadores tener aguinaldo, salario vacacional, licencias, útiles escolares, canasta de fin de año, salario, jornada laboral limitada en el sector rural, leyes de protección de la salud y la seguridad en el trabajo, porque estamos convencidos que el problema de la seguridad no se resuelve dando datos, sino efectivamente mejorándola, y que se requiere para eso tener una política estatal completa. Y en estas horas el protagonismo popular lo que tiene que hacer es dedicar todo el tiempo que tengamos a disputar cada voto en el almacén, en el supermercado, en el puesto de verduras, en el puerta a puerta, conversando con las vecinas y los vecinos, y eso está sucediendo. La movilización popular que se está dando en el país nos llevó a terminar la elección o a estar terminando la elección con paridad, con las encuestas dando paridad, cuando apenas hace unas semanas planteaban más de 10 puntos de ventaja, todas o casi todas. Hoy la paridad es casi absoluta, seguramente vamos a llegar a un final cerrado y desde mi punto de vista, como han cambiado las tendencias de las encuestas, vamos rumbo a la victoria del sí, porque el pueblo unido va a ser capaz de construir esa mayoría. Como tú decís, hay temas sobre los que se pretende derogar los 135 artículos que no se resuelven mediante la ley, estando o no estando. ¿Cuál va a ser el día después digamos, el compromiso de la fuerza política para realmente buscar la solución a los problemas reales, como tú hacías referencia hace un instante? La fuerza política ha tenido responsabilidad durante todos estos 2 años. Fue muy responsable durante la pandemia, fue muy responsable con el tema de la vacunación, fue excesivamente responsable cuando le propuso distintas medidas al gobierno para abatir la crisis social que producía la crisis sanitaria producto de la pandemia, y va a seguir en una actitud responsable. Nosotros respetamos al presidente electo de todos los uruguayos, es el presidente de todos los uruguayos. No estamos para obstaculizar el gobierno, pero somos la oposición. No perdemos de vista que somos la oposición. Ojalá que el gobierno adopte una posición que durante la pandemia le propusimos, que fuera de un diálogo social cuando hay crisis que provienen de distintas circunstancias. Una es sanitaria, pero otra ahora está vinculada precisamente a la guerra, y antes de la guerra a precios que claramente
condenan a la gente a vivir mal, ¿no? Ayer en el marco de la discusión justamente de la exoneración del IVA a la carne, el Frente Amplio planteaba la extensión de esta medida u otras hacia el resto de otros artículos de la canasta básica. En ese sentido se va a ir en la línea de trabajo, digamos. Y bueno, hay que intentar que las condiciones de vida de los uruguayos y de las uruguayas mejoren. Intentar que mejoren tienen dos viabilidades. Una, aumentar los salarios. Por ejemplo, los salarios mínimos o salario mínimo por categoría. Y la otra es bajar los precios de la canasta básica familiar. No uno o dos precios de canasta, los 100 precios que construyen lo principal de la canasta elemental de alimentos para que la gente pueda vivir adecuadamente y de productos de limpieza. Creo que se debería ir hacia ese proceso en el que todavía no se tomó una decisión clara. Pero el Frente Amplio está dispuesto a trabajar y votar estos proyectos. De hecho, igualmente, sabiendo que es una medida insuficiente y probablemente más vinculados al referéndum que a la situación de los uruguayos, igual lo votó. Porque todo aquello que favorezca o que pueda favorecer la vida de los uruguayos y uruguayas, el Frente Amplio lo va a votar sin dudar. ¿Cómo tomaste las declaraciones del sindicato policial que en las últimas horas en conferencia de prensa de alguna forma salió a marcar cancha en relación a las denuncias presentadas en su momento también en conferencia por parte del Frente Amplio? Yo defiendo las opiniones ajenas, las defiendo. Los que no defienden las opiniones ajenas son los que dicen que la Llera no tiene derecho a opinar. Si el sindicato policial tiene una discrepancia conmigo o con el Frente Amplio, todo el derecho a tenerla. Nosotros tenemos denuncias de que hubo personas que fueron violentadas. Esas denuncias las presentamos en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos hizo una respuesta, nos dio una respuesta. La estamos analizando no a la velocidad de Twitter, a la velocidad que la responsabilidad política tiene que tener, que es analizar cada caso y en el caso de no estar de acuerdo, manifestarlo a la opinión pública. Pero hay que separar claramente al mal policía del buen policía. El buen policía es la enorme mayoría de los policías del Uruguay, la enorme, pero hay policías que violentan la norma. Hay policías que todos vimos cómo agredieron a dos personas por una multa de tránsito. Hay policías que han agredido en la detención, probablemente de un delincuente, violentando sus derechos humanos. Y no es que el delincuente pierde sus derechos humanos, es delincuente. No se le puede pegar dentro del patrullero. No se le puede hacer el teléfono, que es pegarle con la mano en los oídos, porque eso daña el tímpano. No se pueden cometer otros actos que están reñidos con la buena práctica policial. ¿Es minoritario esto? Sí, es prácticamente excepcional. Pero como bien dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, desde el mes de julio tiene las denuncias el Ministerio del Interior. Y las primeras respuestas se las da el Frente Amplio en marzo del año siguiente, 8 meses después. ¿Esto es eficacia? ¿Esto es administrar bien el tiempo del Ministerio? Yo pienso que no. Nosotros vamos a dar una respuesta, pero insisto, no a la velocidad del Twitter. Y el sindicato policial tiene derecho a opinar, como la Llera tiene derecho a opinar, y creo que es de las voces más autorizadas para opinar en materia de seguridad pública. Lo que pasa que como estás en una campaña, si alguien asoma la cabeza y dice estoy a favor del sí, lo tirotean como si se tratara de un delincuente, no de alguien que piensa diferente. Pero por cierto, son cientos de miles las voces que dicen esta ley no va a pasar. Y créanme que va a haber la mitad o más de los uruguayos, o cerca de la mitad, que no van a estar de acuerdo con esta ley. Y tiene que ser una señal para el presidente de la República. Ganar una elección no implica gobernar de cualquier manera. Ganar una elección no justifica que se vote una ley de 476 artículos en 74 días. Que se cambie parte de la Ley General de Educación sin hablar con los maestros y profesores, sin tenerlos en cuenta, sin escuchar su opinión. No se construyó para ello la ley de urgente consideración. Y además, cuando se discutieron en el Parlamento, entre el Parlamento y la Facultad de Ciencias Sociales, cuáles eran los proyectos de ley con mayor calidad democrática, el que dio de menor calidad democrática son las LUC. O sea que utilizaron el procedimiento de menor calidad democrática. Y hoy utilizan un procedimiento muy cuestionado, que es que el presidente se transforme en el jefe de la campaña del no y de la opinión del no, cuando es el presidente de todos los uruguayos, de los que van a votar no y de los que vamos a votar sí. Claro que él tiene una opinión formada, claro que la tiene, pero lo que no debería perder de vista que es el presidente de todos. En relación, Fernando, a esto último que usted decía en cuanto a que puede que
el pueblo uruguayo, casi la mitad o la mitad más uno. Hay, mirando un poco las encuestadoras, se puede dar lo que pasó con las firmas de que realmente el 28 o el 27 a última hora se logre esa mitad más uno. Se va a dar. Se va a dar. Ha sido- Estamos llenando el vaso y la gente lo va a desbordar. Los militantes han trabajado como nunca. Han dejado buena parte de sus horas para pintar muros, para colocar carteles, para llenar carteleras, para hablar con los vecinos, para ir a la feria. Han dejado todos sus fines de semana, desde que estaban recolectando firmas hasta ahora, para construir conversación popular, para visitar barrios, para hacer barriadas. Y llegamos a un nivel donde el vaso se está llenando. Y hoy la gente, que es la protagonista de la campaña, lo está haciendo desbordar. Ya no son solo los militantes. Como pasó el 27, es gente que suelta, agarra unos volantes y sale a hablar con sus parientes, con sus vecinos, con sus amigos, da argumentos, y esto va modificando sustancialmente la campaña. Creo que estamos exactamente en el mismo momento en el que estuvimos en la entrega de firmas, llegando miles de votos a último momento. En una evaluación subjetiva, ¿cómo se evalúa esta campaña? ¿Una campaña complicada, una campaña de tiroteos? No, Con otras. comparadas con otras campañas del mundo, son campañas razonables, donde hay, por supuesto, tensión alta, porque se juega mucho cada uno de los que defienden sus posiciones, porque defendemos nuestras ideas, para bien o para mal, pero no, desde nuestro lugar fue siempre sin insultos, sin agravios, sin adjetivos. Ustedes me han entrevistado varias veces y no insulté ni agravié a ningún miembro de la otra campaña. Es más, lo respeto. Particularmente respeto al presidente. Y particularmente respeto a la vicepresidencia y al secretario de la presidencia y al ministro de Trabajo, pero lamento bastante que no hayan aceptado debatir conmigo durante este tiempo, que haya sido una decisión de campaña no debatir, porque en el intercambio de ideas es donde la gente saca conclusiones. Y cuando hay silencio, muchas veces es que faltan ideas, que faltan argumentos, que efectivamente no es una ley con buena técnica parlamentaria, no es una ley clara, parte del articulado es confuso, fue cuestionada por el Instituto de Derecho Penal, por la Fiscalía General de la Nación, por la OIT, e igual la llevaron adelante. Y sobre todo, este tipo de ley tiene cuestionamientos, yo te diría, internacionales. Esta forma de legislar no es la forma que debería utilizar ningún partido, incluyendo el Frente Amplio. No obstante esto, la campaña se desarrolló en un clima relativamente adecuado. Si me decís, hay algunos excesos, bueno, hay algunas senadoras que debería alejarse el celular de donde está ella, pero si no se lo alejan, va a seguir ofendiendo, pero solo ofende a aquel que puede. Solo ofende a aquel que puede. Para el Frente Amplio dejó de ser interlocutora válida hace mucho tiempo, dice que no le importa, si no le importa no hay ningún problema, porque para decir adiós sobran los motivos. En el día de hoy, ¿cuáles son las actividades previstas en este? Bueno, cierra la campaña del sí, cierra todo en el interior. Hay 12 actos simultáneos, entre ayer y antes de ayer hubieron varios, en el día de mañana antes del partido van a haber varios, y están todos nuestros principales dirigentes del Frente Amplio, del PCNT, de la FUSBAN, de la FEU, en todo el interior, porque estamos convencidos de que hay que hablar con nuestro pueblo en cada lugar, y que cerrar el interior es todo un símbolo de lo que fue el interior para la recolección de firmas, es todo un símbolo de lo que fue el interior para la construcción de intersociales y de diálogo entre la intersocial y el partido político, o los partidos políticos, en este caso más de uno, que han apoyado la campaña. Que cerrarla en el interior también es un dato de reconocimiento a la valentía que han tenido para enfrentar a un modelo que cree que es dominante, pero que claramente no lo es, ¿no?